Una básica, en donde me acompaña ahora mi hermano Daniel Hernández. Él es un hermano anciano de la iglesia, encargado del área de administración. Hemos sentido en nuestros corazones de que él esté compartiendo con nosotros, porque cuando hablamos de la administración del alma, yo sé que ese es un ámbito en donde él se mueve y a veces conoce muy bien lo que estamos hablando, el tema que estamos tocando. Amén. Y hemos estado hablando de la administración al alma en los segmentos anteriores, en donde pudimos ver nosotros de que el ejemplo de la administración al alma, el que empezó con la administración al alma, fue nuestro Señor Jesús, cuando lavó los pies de sus discípulos. Amén. También estuvimos viendo de que todos nosotros somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y cómo nuestro espíritu perdió la comunión con nuestro Dios por causa del pecado. Entonces estuvimos viendo de que cuando nuestro espíritu pierde la comunión con Dios, nuestra alma viene y tomó el control de todo nuestro ser. Por eso dijo el apóstol Pablo en Efesios 2:3, dice que en los tiempos de antes, o déjeme leérselo mejor, entre los cuales también dice, todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces podemos darnos cuenta ahora nosotros de que ya cuando somos nacidos de Dios, de nuevo, creyentes en el Señor Jesucristo, ya venimos a ser partes de hijos de Dios, ¿verdad? Cambió nuestra vida, cambió nuestra mentalidad, pero a veces nos damos cuenta de que vienen estas pasiones en las cuales vivíamos antes y nos estorban. Estas impulsiones, estos sentimientos, esta manera de actuar, que es lo que traíamos de antes, ¿verdad? Por eso dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claro de que hay una necesidad en nosotros de ministrar de nuestra alma, o sea, de limpieza de nuestra alma. ¿Por qué? Porque cambió su manera de vivir. Amén. Sí, definitivamente, mis hermanos, esto es algo muy importante saber de que el alma es muy compleja. Y tú tienes que saber, Henry, que muchas veces nuestra alma como dicen, nos juega la vuelta, ¿no? O sea, nos hace creer que estamos bien cuando en realidad estamos muy mal. Amén. ¿Por qué? Porque tú lo leíste en Efesios 2:3, donde dice de que en otro tiempo vivíamos en pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos, pero me llama la atención donde dice de la carne y de la mente, porque solo quisiera leerte en Marcos 7:21, que dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicación, robo, homicidios, adulterio. Si tú te fijas en tu Biblia, hermano televidente, si tienes tu Biblia en Marcos capítulo 7 y verso 21, dice que porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. O sea, quiere decir de que es adentro del corazón, o sea, que es en el alma que está todo lo que son los malos pensamientos, las fornicaciones. Entonces quiere decir que es allí donde está el foco de la contaminación que hay en el alma. Es por esa la razón porque todo cristiano necesita buscar de la administración. O sea, no solamente es el hecho de que tú ahora seas cristiano y que vivas la vida en el Señor, amén. Esa es una parte, de tener una vida nueva en Cristo. Pero la otra parte es cuando nuestra alma, recuérdate que fue reprogramada por el enemigo para hacer toda clase de maldad. Por eso es de que si tú te das cuenta, Henry, hay cosas que a veces a ti te afectan y dices, pero ¿por qué me cuesta a mí dejar esta área? Por ejemplo, lo más común que hay, que lo he tenido en estos años de administración, ha sido siempre la violencia y la pornografía. Fíjate que cuando una persona está tan dejada en libertad a sus pasiones, ponle de fornicación y adulterio, el área del sexo es una de las áreas más fuertes que en lo que he estado en la administración, es más fuerte para administrar, hermano Henry. ¿Por qué? Porque acuérdate de que es ahí donde se desarrolla
toda la gama de problemas, de pasiones, es ahí donde vienen las fornicaciones, los adulterios y todo eso. Entonces, por eso de que a veces cuesta ministrar eso. ¿Por qué? Porque se necesita una administración profunda, porque hay que ver de que muchas personas tal vez en su niñez fueron violadas sexualmente, y eso hace de que cuando crecen esa persona tiende a ser o abusiva o se deja abusar en esa área, y es por eso de que es muy fuerte. O también a veces, hermano Henry, fíjate que cuando una persona, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo tuve hace mucho tiempo. Era un joven que él creció solamente con hermanas. Fíjate qué tremendo. Pero para que veas cómo trabaja el alma, creció solo con hermanas, y cuando él creció, él prácticamente jugó con muñecas y todo, y siendo un hombre. Entonces fíjate que él tomó una actitud muy afeminada. Pero femenina. Cuando ya él se abrió, o sea que cuando él ya hizo sus primeros contactos homosexuales, entonces entró un espíritu sobre él que lo dominó, y fíjate que lo más tremendo, de que ese hombre él se transformó. Él se vestía como mujer, bueno, todo lo que tú sabes, implantes y tanta cosa, pero para que veas que cómo fue ministrada su alma desde chiquito, y entonces cuando fue creciendo, él tenía esas actitudes de mujer cuando no era mujer. Por eso que hoy en día está la palabra que dicen, que al fin salió del closet, porque son personas aún casados, con hijos, que ya del tanto tiempo salen con que resulta que son homosexuales. ¿Pero por qué? Porque adentro de ellos había algo que estaba arraigado y escondido, pero como nunca se ministró. Bueno, claro, estamos hablando en el mundo, pero aún cristianos. Sí. Y ese es el problema. Podemos notar nosotros de que aún los cristianos, los nacidos de nuevo, creyentes, tienen ese problema en el alma. Sí, definitivamente, hermano. Por eso otro de los ejemplos muy hermosos que nosotros podemos encontrar a la luz de la Biblia es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y exacto, acuérdese de que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, vamos a poner varios planos figurativamente. Egipto es figura del mundo. Amén. Entonces dice que ellos iban para camino a Canaán. Entonces ahora vamos a poner a Canaán como nuestra alma. ¿Por qué? Porque ellos iban a ir a conquistar Canaán. Tenían ellos que conquistar eso. Entonces, cuando ellos iban para allá, Canaán era una tierra que Dios le había dado a Israel, pero ya estaba ocupada por habitantes. Oiga, pues, entonces hay habitantes en nuestra alma ya. Van a decir, uy, ¿qué es eso? Sí, es lo que estaba explicando mi hermano Daniel en el versículo anterior que estuvimos viendo, ¿verdad? Que habla de homicidios, de fornicaciones, de robos, de adulterios, malos pensamientos. Por ahí ubique usted cuál más de todo le molesta. Amén. Amén. Esos son habitantes que ya están en Canaán, entonces que nosotros debemos de conquistar, ¿sí? Y de esa misma manera fue que el mundo, cuando estuvimos en el mundo, crecieron esos habitantes. Amén. Pero ahora el Señor quiere que nosotros conquistemos nuestra alma. De ahí es donde nosotros vamos a empezar a darnos cuenta cómo está nuestra alma. Por eso es de que es necesaria la ministración. Y aquí es donde está el punto muy importante. Amén. ¿Qué es ministración? ¿De dónde viene esa palabra de ministración? Porque muchos lo hemos oído, muchos cristianos, y tal vez han escuchado, la ministración del alma, ese tema otra vez. Pero realmente, ¿sabes tú qué es ministración? Cuando hablamos de ministración, ministrar es servir, auxiliar, ayudar al cuerpo de Cristo. Oiga, pues, un primer concepto. El segundo es una gracia que Dios da por medio de la cual el cristiano puede escudriñar por el Espíritu su alma. Oiga, eso es ministrar, eso es su alma. Y luego dice, detectando deformaciones, ataduras, vicios, herencias y todo aquello que mal se sembró en la vida anterior. Aquí tal vez el ejemplo o la pregunta del $1,000,000 sería, entonces, ¿quién va a ministrar nuestra alma? ¿Yo mismo? Podríamos decir sí.
Pero a la vez, como decía mi hermano Daniel hace unos minutos, él hablaba de que nuestra alma, si alguien necesita ganarse un premio del Oscar, es nuestra alma, ¿verdad? Porque nuestra alma esconde muchas cosas y es muy buena para hacerlo. Pone una cara en el trabajo, pone una cara en su hogar, pone una cara en la iglesia, pone una cara frente a un hermano, frente al policía. Nuestra alma pone muchas caras. O sea, tiene muchas cosas escondidas que a veces cuando nosotros mismos nos empezamos y decimos, bueno, la administración, entonces me voy a autoministrar yo mismo. Amén. Podemos ser nosotros muy dóciles a veces con nuestra alma y decir, no, eso no me pasa a mí. Cuando realmente el problema ahí está. Exacto. Amén. Entonces, hermano Daniel, ¿quién debe de ministrar nuestra alma? Mira, muy buena pregunta. Mira, en este caso, ¿quién podría ministrar tu alma? Es el ministro. El ministro es el que está encargado de velar por nuestra alma. Entonces, y lógico que también el ministro, pues, él delega a personas que han sido llamadas por el Señor a poder ministrar, porque el ministrar no es solamente una psicología, hermano. El ministrar es mucho más que eso. El ministrar es profundizar hasta lo más profundo que hay. Mira, tú mencionabas algo muy interesante acerca de Canaán. Y acuérdate de que en Canaán había muchas tribus o muchos habitantes. Y uno de ellos es Jai. Y Jai representa el pasado. Entonces, fíjate que una de las cosas, Henry, que todo cristiano en general tiene, es de que tiene un pasado que le cuesta soltar. En tiempo que he estado ministrando, casi la mayoría de personas ha tenido mucho problema con su pasado. Porque ya estando en Cristo, como que él se recuerda cuando él era antes, o el pasado a veces tal vez tuvo una niñez muy difícil, o tal vez hubo un engaño, tal vez hubo un adulterio, una separación, lo que sea. Pero eso está tan en la parte de atrás de su cerebro, o sea, está aquella área que es te decía, los recuerdos. Entonces, es por eso de que la persona necesita en realidad ministrarse. ¿Por qué? Porque muchas personas, hermano, no saben a dónde ir a ministrarse. Entonces, le hablan sus problemas a cualquier persona y eso no es correcto. Te voy a explicar por qué. Porque cuando tú abres tu corazón a una persona, es que mi mejor amigo, yo le voy a contar, pero él no está capacitado por Dios a poder ayudarte. Él te puede oír tu problema, pero no te puede ayudar. Pero si tú vas al ministro o vas a las personas que el ministro ha delegado o el Señor ha llamado para lo que es la administración, entonces te vas a dar cuenta de que esa persona está capacitada por Dios y Dios le habla y le dice, tú tienes X problema. Porque mira, hubo una ocasión, hermano, para hacerlo más práctico, es de que una ocasión vino un hermano y me dijo, bueno, aquí estoy, dígame lo que yo tengo. Y le digo, bueno, hermano, para empezar, yo no tengo una pelota para adivinar, una chibola y todo para decirte tu futuro. Pero en eso él estaba y el Señor habló a mi corazón y me dijo, pregúntale cómo fue su niñez. Cuando yo le empecé a preguntar cómo fue tu niñez, entonces él empezó a sacar tantas cosas, hermano, tanta amargura. Por eso que cuando él llegó conmigo, él llegó con una actitud, mire, pues, ¿qué es lo que tengo? Sí. Pero cuando empezamos a hablarle acerca de su niñez, entonces él empezó a sacar que él había sido maltratado, él había tenido una vida muy difícil. Y créemelo, que solo Dios puede hacer eso. Por eso de que Dios le revela al ministrante qué es lo que la otra persona tiene. Porque mira, tú dijiste algo muy interesante, a veces el alma dice se gana un Oscar, ¿no? Porque muchas veces, mi querido televidente, nosotros no queremos decir lo que realmente tenemos. Mira, hay pecados que dice que huelen, ¿no? Amén. Pero ¿qué de la mentira? ¿Qué de la envidia? ¿Qué de los malos pensamientos? Son áreas que realmente están escondidas. Amén. Y se necesitan sacar. ¿Por qué? Porque entonces no te deja avanzar. Sencillamente es eso. Si tú no confiesas o no te ministras, el problema es de que tu proceso de restauración
se va atrasando, se va quedando. Pero si nosotros confesamos y buscamos la ayuda, entonces es ahí donde Dios, hermano Henry, empieza a trabajar con tu alma, empieza a restaurarte. Por eso de que hay personas de que ponle que hoy tienen el área, por ejemplo, la mentira, pero muy mentiroso. Pero si él se somete a la administración que Dios le está dando, a través de un ministro o a través del Espíritu, a través de la palabra, entonces esa persona al día siguiente ya miente, tal vez si mentía 10 veces, al día siguiente solo 9. Al siguiente día va 8, 7, y te das cuenta que va en descenso hasta que llega a un punto en que él ya puede sentirse libre porque ya no hay mentira, porque ya dice verdad. Entonces así es que trabaja la administración. Es un proceso que va poco a poco hasta que el área que te está afectando definitivamente quede eliminada. Y ese es el proceso y la importancia de la administración y de quienes también lo hacen, hermano. Porque déjame decirte que tengo que decirlo porque lamentablemente hay personas que utilizan la administración cuando una oveja llega y lo empieza a sacar en el púlpito. Yo pienso de que eso no es correcto. Eso no es algo que se puede hacer, y por eso que muchas almas o muchos están siendo dañadas porque, como decimos, le sacan sus cosas al sol, ¿no? Sus trapitos, pero no es eso. La administración es algo que Dios dejó para que tú y yo seamos libres de tanta contaminación que viene a través de nuestro pensamiento, a través de nuestro corazón, porque es allí donde surgen todas esas clases de áreas, hermano. Y una de ellas, para mencionarte, es lo que es el recuerdo, el pasado. Hay mucho cristiano que no puede avanzar. Y tú mencionabas Egipto. Fíjate que cuando Israel salió de Egipto, literalmente, estando en Egipto, ellos siempre se recordaban cuando salieron de Egipto al desierto, en el desierto ellos se acordaban de Egipto. Oh, lo dice las frutas, oh, las cebollas, oh, que en Egipto yo tenía. Entonces, muchos cristianos salen del mundo y todavía está anhelando volver al mundo. Amén. Cuando el Señor ya te sacó de ahí. Amén. Amén. Entonces podemos ver nosotros de que los que ministran nuestra alma son los ministros. Hay personas delegadas. Y ese es el ejemplo muy claro que nosotros podemos ver en la Biblia. Acuérdese que ya vimos un ejemplo en donde mi Señor Jesús fue el que nos enseñó cómo Él vino y lavó los pies de sus discípulos. Pero ahora podemos ver otro ejemplo en la luz de la Biblia, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 38, dice ahí: entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Estamos hablando ahora de Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Si se da cuenta, había una piedra sobre la tumba, sobre la cueva. Entonces dice ahí, Jesús les dijo: quitad la piedra. A eso póngale atención, porque cuando Jesús les dijo quitad la piedra, si Jesús con su boca, solo con su palabra, pudo hacer de que este muerto de 4 días ya saliera con vida, ¿será de que él no pudo haber dicho a la piedra, muévete? Sin embargo, nosotros podemos ver que Jesús dijo, quitad la piedra, ¿verdad? Juan 11:39, Jesús les dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Entonces ahora notemos esto. El que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Aquí es donde nosotros debemos de notar cómo está bien claro el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos dio de la administración. ¿Por qué? Porque podemos ver nosotros de que si en su boca estaba la autoridad para hacer volver a la vida a alguien de 4 días de muerto,
No estamos hablando de media hora, de una hora, de 2 horas, no, 4 días de muerto, que aún su hermana le dijo, ya hiede, ya huele feo. ¿Sí? Oiga. Entonces notemos de que si él tuvo la autoridad en su boca, había la autoridad para volver a alguien a la vida, que es un milagro muy grande. ¿Será de que no pudo haber movido él la piedra, solo de haberle dicho a la piedra, muévete? Para empezar. O otro ejemplo, cuando dice que cuando Lázaro salió de la tumba, él salió atado de los pies, de las manos traía vendas. ¿Será de que mi Señor Jesús no lo pudo haber hecho el milagro así completo de que cuando Lázaro saliera, no saliera ni con vendas ni nada, sino que bien trajeado, como decimos nosotros a veces, bien limpio? Amén. ¿O mi Señor Jesús no pudo llegar a desatarlo? Claro que lo pudo hacer. Pero el ejemplo que Él nos quiere dar a nosotros es que llegó y le dijo a sus discípulos, desátenlo y déjenlo ir. Oiga, entonces hay ataduras en nuestra alma a veces que necesitan ser desatadas por un ministro, por un discípulo del Señor, por una persona delegada. ¿Por qué? Porque como él venía atado de sus pies y de sus manos, no podía ni moverse. Y muchas veces así estamos nosotros. Estamos tan atados, las áreas de nuestra alma nos tienen tan atados a veces que no nos podemos ni mover. Y resulta de que nosotros decimos, no, yo puedo solo. Y entramos en nuestra autosuficiencia, y eso es el alma actuando otra vez. Haciéndonos creer de que sí podemos, pero no podemos. Entonces es necesario que venga un ministro delegado, como decía mi hermano, y empiece a indagar, empiece a ayudarnos a ser libres de esas ataduras, de esas vendas que nos tienen atados. De las manos no nos dejan levantar las manos santas al Señor. De nuestros pies no nos dejan caminar en un camino recto, el evangelio de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces es algo muy necesario, hermano, que nosotros debemos de notar y tener en cuenta. Y como decía mi pastor en una ocasión, si usted siente que necesita ayuda porque le está picando su bracito, por decir así, tiene que le pica y usted se está rascando así solo y a cada rato está así, no es necesario ahora de buscar un ungüento y mejor ponérselo. Pero no se lo recete usted mismo. Cuando nosotros necesitamos de algo, de una medicina, vamos al médico, mejor vaya a una persona delegada. No seamos autosuficientes. Amén, mi hermano. Sí, hermano, Daniel. yo pienso de que ahí está bien claro, tú puedes ver en Juan capítulo 11 y verso 44, el Señor dejó establecido en su palabra quiénes eran los que iban a liberar a Lázaro. Y no es algo que uno lo invente, lo diga, sino que Jesús lo dijo, ¿verdad? Desatadlo y dejadlo ir. ¿A quién se lo estaba diciendo? Se lo estaba diciendo a sus discípulos. Por eso, querido televidente, es el ministro o los que él delega a los que tú debes de abocarte. Si estás en tu iglesia y hay personas delegadas de parte del ministro para que ministren tu alma, ve y acude a ellos. Porque acuérdate de que si tú no buscas la administración, tú no buscas esa liberación, difícilmente el proceso de restauración para tu alma va a seguir, porque mientras hayan estorbos en nuestra vida, mientras hayan ataduras en nuestra alma, difícilmente nosotros vamos a seguir adelante. Acuérdate que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia victoriosa. Pero ¿cómo podemos ser victoriosos si tenemos tantos problemas en nuestra alma? Mira, nuestra alma es tan compleja de que si tú no buscas la administración, vas a tener muchos problemas. Entonces es por eso de que al ministrarte, tú lo que estás haciendo es sanando tu alma, porque hay muchas heridas en el alma de uno. Hermano Henry, mira, una de las cosas que el pueblo de Dios hoy en día está sufriendo mucho es acerca de las amarguras, de los resentimientos, inclusive aún de la falta de perdón. Y mira, la falta de perdón es una de las áreas más fuertes que hay, porque cuando tú no perdonas a alguien, tú mismo te estás atando, ¿verdad? Por eso que el Señor en su oración le enseñó a sus discípulos, donde dice la oración que le enseñó a sus discípulos, dice, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Entonces es allí donde también podemos ver de que el Señor nos pide
a que nosotros pidamos perdón para ser desatados, pero también en Juan 11:44 habla acerca que cuando alguien es atado de las manos y de los pies, Él delega a sus ministros, hermano Henry, para que ellos sean los encargados de ministrar a esa persona. Y algo muy importante, antes que se me olvide, es la ministración, hermano, es algo muy delicado en el cual tú tienes que ir con la persona delegada o el ministro para que tú puedas desnudar tu alma, porque prácticamente, Henry, esa es la administración. Amén. La administración es desnudarte en el sentido de, me refiero de intimidad, de cosas que tú no se los puedes contar a nadie, Amén. solamente a una persona, y que esa persona sea de confianza, Henry. ¿Para qué? Para que tú tengas la libertad y esa persona, claro, con la ayuda del Espíritu Santo, pueda darte esa liberación o desatarte de esa atadura que muchas veces... La administración solo se compone de una liberación y una consejería. Amén. Esa es también la administración, porque muchas personas son liberadas, Henry, a través de un consejo, porque Amén. también confusas, y un consejo que le des, ellos quedan libres. A veces con un consejo aparentemente sencillo, simple, dice uno, ayuda a que esa persona sea libre. Amén. El tiempo se nos ha terminado. Comunícate con nosotros. Amén. Haznos saber algún comentario a nuestro correo electrónico. Y antes de terminar, solo quiero orar por cada uno de los que nos están escuchando. Y tal vez si tú no has aceptado al Señor, en 20 segundos los puedes hacer. Solo di conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cámbiame, limpia mi alma. Quiero ser irreprensible para ti, como lo dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración, realmente ahora necesitas seguir caminando en el proceso de limpieza y en la conquista de tu alma para tener un Canaán aquí en la tierra. Amén. Vamos a llegar a ser perfectos cuando estemos con nuestro Señor, pero lo podemos ser aquí en la tierra. Aquí es donde debemos deleitarnos. Dios te bendiga. Bendiciones.